maestros tienen que bregar para que nuestros niños cumplan una dirección, que el objetivo que se lleva es enseñar. Pero el muchachito, el niño, el jovencito no cumple ni reconoce ninguna autoridad, ni al maestro en la escuela, ni al maestro en la iglesia, y mucho menos a ningún líder de la iglesia, ni al pastor, ni al policía, ni al alcalde, ni al gobernador, ni al presidente. Vivimos en una anarquía, y déjeme decirle que ese es el mundo posmoderno. ¿Qué dice el mundo posmoderno? Aquí lo que importa es que tú estés bien, que tú te sientas cómodo, que tú te sientas bien, no importa por quien tengas que pasar, pero que tú te sientas bien. Sí, adoramos a Dios. El texto aquí está diciendo enseñe, enseñe, enseñe. Permítame decir algo, iglesia. Hay muchas investigaciones acerca de la genética. Y la genética dice que hay algunas características que se transmiten de generación en generación, que son definitivamente, es imposible renunciar a ese elemento genético. A través de los años y de las generaciones, usted tiene características de su color de pelo, para los que les queda, de su color de ojos, de su contextura física de su familia, de su color de piel. Hay una serie de elementos genéticos, es más, yendo un poco más allá, aún de su carácter, aún de su temperamento, hay unos elementos genéticos. Pero todos hemos pensado de pronto que la fe también se transmite genéticamente. Hoy tengo una noticia: la fe no se transmite genéticamente. La palabra del Señor me está diciendo que la fe se tiene que enseñar. La fe no se transmite por ósmosis. Ustedes saben qué es ósmosis. Ósmosis es aquel medio a través del cual por contacto simplemente se transfiere información. Hay muchos estudiantes que duermen con los libros creyendo que el conocimiento se le pasa por ósmosis. No es por ósmosis, el libro hay que abrirlo, hay que estudiarlo. Hay mucha gente que carga la Biblia debajo del brazo creyendo que la fe se le va a transmitir por ósmosis. No es por ósmosis, es leyéndola y estudiándola y enseñándola a nuestros hijos. Es sacando el tiempo para abrir la Biblia en casa y leerla con nuestros hijos. No se queje si en su hijo ve problemas de falta de fe o de conocimiento de Dios. El problema no es de él, el problema es suyo si no ha sacado el tiempo y la disposición para enseñar. No se queje si le traen quejas de que su hijo es rebelde, de que no respeta autoridad, de que su hijo es un problema. Antes de pensar que su hijo es un problema, vea si usted ha cumplido la función de enseñar y de enseñar. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué me le caen a los pobres muchachos? Miremos si nosotros hemos cumplido nuestro trabajo educativo y de enseñanza. La fe no se transmite genéticamente, la fe se enseña. Apunte eso por ahí. La fe no se transmite genéticamente. Y aquí yo quiero hablar de algo, miren. Por ahí surgió la teología por mucho tiempo de las maldiciones generacionales y de las bendiciones generacionales. Y esa teología se metió en las iglesias. Que me parece que en algunas cosas tiene razón. Sin embargo, hay un principio bíblico. La palabra del Señor me enseña, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas, ¿qué? Nuevas en Cristo. Lo que quiere decir que si yo he nacido de nuevo, soy una primera generación capaz de producir nuevas generaciones en Cristo.
pero no porque soy capaz de producir nuevas generaciones en Cristo. Eso no se produce genéticamente. Tengo que hacer lo que la abuela de Timoteo hizo. Tengo que hacer lo que Eunice, la mamá de Timoteo, hizo. Enseñar y enseñar y enseñar y enseñar. No se lo deje al internet. No se lo deje al televisor. No se lo deje a las páginas sociales. No se lo deje a los amigos de su hijo o de su nieto. No se lo deje. Había en Colombia una pregunta del Ministerio de Educación que decía: ¿dejaría usted la educación sexual de su hija en manos de su compañerito de la misma edad? Ok, la fe no se transmite genéticamente, la fe hay que enseñarla. Ok, ese es el principio. Otra vez, la pregunta es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo enseñar la fe en casa? ¿Cómo hacerlo? 3 cosas sencillas que lo muestra la palabra. Número 1, sea constante. Número 2, sea consistente. Y número 3, confíe en Dios. Quisiéramos arrancar por el primero. Y mucha gente dice: ay Señor, yo creo en ti, te lo entrego. No, ese chicharrón no es del Señor. Hello. Señor, es que yo creo en ti y tu palabra dice que el que cree en ti será salvo, tú y tu casa. Sí, Señor, pero tú tienes que hacer tu trabajo. Hello. Vamos a romper esta mañana ese esquema que porque yo ya acepté al Señor, mis hijos también. No. La fe no se transmite genéticamente. Hay que enseñarla. Así que, número 1, sea constante. Número 2, sea consistente. Y número 3, confíe en Dios. Muy bien, veamos rapidito. Número 1, sea constante. Constante. Mucho ha evolucionado los procesos educativos. En esta sociedad postmoderna se habla de las diferentes inteligencias y mucho se ha escuchado acerca de los procesos educativos. Sin embargo, déjeme decirle, independientemente de cuál sea el método o cuál sea la forma, unos aprenden de manera visual, otros aprenden de manera auditiva, otros aprenden de manera interactiva, pero independientemente de cuál sea la forma, el principio es: sea constante, constante, constante. Enseñe una vez y repita ese concepto otra vez y otra vez y otra vez y las veces que sea necesario. Muy bien, sea constante, constante en la mañana, al mediodía, por la noche, al otro día otra vez por la mañana, al mediodía, por la noche. Y aunque el muchacho le diga: pero si ya me lo dijiste, te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a decir. En el nombre del Señor, sea constante. Hable con sus hijos de la palabra del Señor, no una vez a la semana, no una vez al mes, no solamente. Bueno, yo pregunto, ¿usted habla de la palabra del Señor en su casa? Se requiere constancia, constancia, constancia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 lo dice de la siguiente manera: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y dice: incúlcaselas. Subraya esa palabra, inculcar. Voy a ponerlo en español. Inculcar es meter, inyectar, atornillar, asegurar, afirmar. Esta semana, déjeme decirle, yo tuve una experiencia particular. Cuando tú no atornillas bien algo y crees que eso está bien, cuando tú no atornillas bien algo y creo que eso está bien, en cualquier momento se le cae el edificio. Resulta que yo estaba arreglando un closet y el closet tiene ese paralcito, ¿verdad? Ustedes saben dónde se coloca toda la ropa. Así que el closet tiene un tornillo, ese paral tiene un tornillo que se asegura de tal manera que al colgar la ropa
Entonces el peso no tuve el parar. Cuando voy a colgar la ropa me doy cuenta que él no tiene el tornillito, así que yo busco el tornillo y como el pastor sabe de todo menos de atornillar, yo intenté atornillar y lo atornillé y lo atornillé y yo sentí que ya estaba asegurado, pero no estaba completamente atornillado. Yo creí que ya estaba asegurado, así que yo empecé a colgar la ropa y a colgar la ropa y me faltaba solamente un vestidito, y cuando cuelgo el último vestidito, ¡pum!, se vino todo al piso. Déjeme decirle algo. A veces creemos que ellos ya lo han asimilado. A veces creemos que el principio de la palabra ya está atornillado, ya está asegurado. Pero cuando venga el peso de las circunstancias, cuando tengan que enfrentar la realidad de la vida frente a una tentación, frente a una crisis, ahí nos vamos a dar cuenta si realmente atornillamos bien, inculcamos, metimos, inyectamos de los principios de la palabra. No dé por supuestos. En relación a la fe no puede dar supuestos. Tiene que repetirlo. Bueno, mire cómo lo dice la palabra del Señor acerca de repetirlo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Gloria a Dios. Su hijo, permítame decirle lo siguiente: usted tiene el hijo que usted se merece. Si su hijo es un hijo que anhela las cosas de Dios, es porque usted todo el tiempo, constantemente, usted le ha hablado de anhelar las cosas de Dios. Pero si su hijo no anhela de las cosas de Dios, ese chicharrón no es de la iglesia. Si su hijo no anhela de las cosas de Dios, ese chicharrón no es del pastor. Si su hijo no anhela ir a la universidad, si su hijo no anhela ser alguien en la vida, ese problema ni siquiera es de su hijo. Puede ser que usted no ha atornillado lo suficiente una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y no importa que su hijo tenga 3 años, vuélvalo a decir, y vuélvalo a decir cuando tenga 4, y vuélvalo a decir cuando tenga 6, y vuélvalo a decir cuando tenga 15, y no importa que su hijo sea un manganzón, sígale enseñando en el nombre del Señor. Dígale que tiene al lado: yo voy a seguirte enseñando, y ojalá que sea su hijo. Dígale: yo lo voy a seguir enseñando. Sea constante. Muchos de nuestros hijos no aprenden, no porque no quieran aprender, es porque nosotros no somos constantes con ellos. No somos constantes. Pero número 2, además de ser constante, usted tiene que ser consistente.